¿Qué pasaría si te dijera que en realidad hay un chico que la mayoría de los hombres respetan y que hace que las chicas queden increíblemente fascinadas? La pregunta aquí es, ¿me crees? ¿Qué pasaría si también te dijera que al hacer algo diferente a lo que haces ahora, puedes ser esa persona y permanecer fiel a ti mismo? Después de todo, ¿qué quiere un hombre además de ser respetado por otros hombres y adorado por mujeres? Dicho esto, vayamos directo al grano. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos sido testigos del poder de un chico malo porque es alguien que puede cumplir fácilmente sus sueños sin mucho esfuerzo. Y mientras tú la llamabas constantemente y la extrañabas, ella estaba en una llamada y lo extrañaba a él y no a ti. Pero ahora es tu oportunidad o tu turno de brillar. Cuando se trata de hacer cosas diferentes, lo primero, número uno y una de las principales formas en que los chicos malos hacen cosas diferentes es desarrollar una verdadera confianza real. Muchos hombres que ves caminando tienen una falsa confianza, que es tan profunda como la superficie de su piel. En otras palabras, es la confianza que obtienen del dinero, los autos importados y la ropa de diseñador, pero esa confianza se basa completamente en cosas externas, haciéndolo notablemente débil y superficial. Los chicos malos son diferentes porque actúan de una manera que muestra una confianza profunda y real, y después de unos minutos alrededor de ellos, puedes darte cuenta de que su confianza no se basa completamente en cosas externas como el dinero, los autos lujosos y la ropa. Los hombres comunes, por otro lado, tienden a basar toda su confianza en estas cosas solamente. Así que si quieres soltar un poco de chico malo dentro de ti, entonces no hagas estas cosas. Ahora, la segunda cosa que los chicos malos hacen diferente está relacionado con el rechazo. Una de las principales cosas que distingue a los chicos malos de los hombres comunes es su capacidad para enfrentar el rechazo de frente y manejarlo con gracia. En muchos videos de bromas, verás a un chico acercarse a una chica y decir muchas tonterías. Y en reacción, las chicas los ignoran y los rechazan. Después de eso, muchos bromistas se lo tomaron como algo personal y terminaron diciendo cosas realmente estúpidas y obscenas en respuesta al rechazo. No me malinterpreten, definitivamente es gracioso verlo, pero solo porque es un video de broma. Y dado que la vida real no es un video de broma, la gente a menudo te rechazará, y es la forma en que eliges manejar el rechazo lo que determina si te comportaste como un chico malo o como un hombre común otra vez. Lo que los chicos malos hacen de manera diferente es enfrentar el rechazo de frente y manejarlo con gracia. Entonces, cuando alguien te rechace, no grites ni digas algo realmente malo y estúpido, el rechazo no siempre es algo que debas tomar como algo personal. Ahora viene la tercera cosa simple que distingue a los chicos malos, y esta es una de las cosas que realmente los diferencia de los hombres comunes. Y eso implica cómo se comportan con otras personas. Una de las cosas que pone al chico malo en un nivel completamente diferente al tuyo es no tratar de encajar en los estándares establecidos. Los hombres comunes siempre están tratando de encajar o mezclarse con la multitud y probablemente tengan miedo de aparecer en la pantalla gigante en un estadio repleto. La forma en que los chicos malos lo hacen es diferente, viven sus vidas como quieren, sin tratar de encajar con las últimas tendencias de la moda o la forma en que se comportan la mayoría de los hombres. Sin miedo a los juicios de otras personas o da las opiniones de otras personas. Ahora viene la cuarta cosa que los chicos malos hacen diferente y también es una de las cosas que hace que otros hombres los respeten pero también, en muchos casos, los odien. Esa cosa es, saber exactamente lo que quieren. No por casualidad, saben lo que quieren y van allí y lo consiguen. En este aspecto no se lo toman con calma, y si hay algo que las mujeres encuentran increíblemente atractivo en un hombre es cuando saben lo que quieren. La quinta cosa que los chicos malos de alto valor, respetados y atractivos hacen de manera diferente. Es eliminar una palabra que se pronuncia millones de veces al día en todo el mundo. Y esa palabra es, perdón. Una cosa que no verás hacer al chico malo todo el tiempo es disculparse. Y si no lo sabías, la palabra, perdón, es en realidad un término que las mujeres asocian con debilidad y arrepentimiento. Y en resumen, las mujeres no quieren a un hombre lloriqueando, porque, ¿dónde está la diversión en eso? Y en cambio, quieren un tipo que rara vez se disculpe. Y la razón por la que es tan importante es porque cuanto menos dices algo, más significado tiene. Entonces, si te disculpas demasiadas veces con una mujer o con cualquier otra persona que acabas de conocer, no tendrá ningún sentido. Entonces, si eres un hombre que se disculpa constantemente, detente. La siguiente es la sexta cosa que el chico malo hace diferente. Y todos los días muchos hombres hacen lo contrario sin darse cuenta. Y eso es, ser vanidoso, y los chicos malos rara vez hacen eso. Y si aún no lo sabe, ser vanidoso es básicamente hacer cosas como cepillarse el cabello, mirarse en el espejo, ajustarse constante y obsesivamente la ropa y los pequeños detalles de su apariencia.
Este comportamiento es comúnmente practicado por las mujeres, y si eres un hombre que lo hace, puede hacerlo especialmente poco atractivo porque eso es exactamente lo que hacen las mujeres. Entonces, a la mujer con la que quieres salir no le va a gustar tener otra mujer, entre comillas, a su lado. Y probablemente no quiere que te preocupes más por tu apariencia que por la de ella. La verdad es que a los chicos malos les importa el estilo y la apariencia, pero la diferencia es que no le dan mucha importancia. Y no les importa si su cabello está un poco desordenado o algún otro detalle en su apariencia no está bien. La siguiente es la séptima y última cosa que los chicos malos hacen de manera un poco diferente a la mayoría de los hombres, e implica romper las reglas, pero no de la manera que probablemente piensas. Cuando digo romper las reglas, no me refiero a hacer algo que haga que la policía visite tu casa. Más bien, me refiero a romper ciertas reglas invisibles que existen en nuestra sociedad, cosas que técnicamente no son leyes y que no dañarían a nadie si se rompieran. La realidad es esta. Los hombres generalmente respetan a otros hombres que no siempre siguen las reglas. Y las chicas tienden a encontrar a estos hombres mucho más atractivos que los que siempre siguen todas las pequeñas reglas, incluso si no tiene sentido. Así que no tengas miedo de romper algunas reglas sociales inofensivas de vez en cuando. Y estas son las 7 cosas que el chico malo hace de manera diferente y que puedes comenzar a hacer ahora mismo para liberar el chico malo que llevas dentro. Y eso es todo por hoy, amigos. Compartan este video. Gracias por verlo.